y Dios del cielo y de la tierra, ahora Dios, abrimos nuestros oídos, tanto naturales como espirituales. Ponemos a tu servicio nuestro intelecto para entender tu palabra. Pero Padre, no queremos que esa palabra quede ahí en nuestro cerebro, en nuestra parte intelectual. Queremos que baje a nuestro corazón y queremos entender las verdades espirituales que hay hoy para nosotros. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, háblanos a cada uno de nosotros. Espíritu Santo, nos declaramos tus alumnos en esta hora, para que vos, siendo el Maestro por excelencia, nos reveles las verdades espirituales que están encerradas en la porción de tu palabra que hoy vamos a leer. Padre, abre nuestros ojos de fe. Queremos ver el futuro con fe. Queremos ver el presente con fe. Queremos, Padre Celestial, abrir nuestros corazones ante tu hermosa presencia y decirte, estamos aquí para ser instruidos, fortalecidos, edificados y llenos de tu presencia. Y Señor, con la autoridad que nos has dado y el poder que nos has dado de parte de nuestro Señor Jesucristo, ahora atamos a Satanás y sus demonios y deshacemos todo poder de maldad en el nombre de Jesús de Nazaret. Y echamos fuera de este lugar, echamos fuera de nuestro entorno natural y espiritual ahora a Satanás y sus demonios, atados y amaniatados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ponemos entre nosotros y el enemigo de nuestra alma, Satanás, ponemos la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, que nos cubre, que nos perdona de pecado, que limpia nuestro corazón y nos lleva de victoria en victoria y de libertad en libertad. Es a nuestro Señor a quien le debemos toda la honra, la alabanza y la adoración. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Sí, Señor. Padre bueno, gracias. Hermanos, hoy vamos a ver una historia muy hermosa de la palabra de Dios. Seguramente la han escuchado más de una vez, pero yo quiero que tomes esta palabra como si fuera la primera vez que la escuchaste, porque si ya la escuchaste por ahí puede haber algún dejo de prejuicio. Ya la conozco, ya me habló Dios con esto. Hacé de cuenta que nunca la escuchaste, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Yo hablo así, yo vengo así. Hoy le decía, hoy cuando Malena estaba orando acá con el grupo de adoración antes de empezar la reunión, pensaba para mis adentros, sorpréndenos, Señor, sorpréndenos. Nos sorprendió el domingo pasado. ¿Saben que el domingo pasado no pude venir? Me descompuse mal y faltando poco para la reunión. Yo le dije, Señor, estaba preparado, estudié, oré, en fin, tenía todo listo para venir y predicar. Pero el Señor tenía otra palabra que la trajo a través de la hermana Giselle Pechi, que nos fue de enorme bendición. No estuve acá, pero sí estuve escuchándola por internet. Estuve presente en toda la reunión. Y le doy gracias a Dios por ese domingo que Dios me frenó, porque Él dice, no, es tiempo de otra palabra. Y el Señor nos bendijo con esa. Los bendijo, ¿verdad? Fue muy bueno. Le doy gracias a Dios por eso. Ahora, hermanos, yo quería hablarles acerca de una parte de la historia de la Biblia que se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio según San Mateo. Vamos a estar leyendo a partir de el versículo 14, pero antes de leerlos, quiero presentarle una breve introducción. ¿Saben que en el momento de la historia de Jesús con sus discípulos y con la multitud que le seguía, sucede que el Señor Jesucristo convoca a Pedro, a Jacobo y a Juan
los convoca y los llevan, los 4 van a una montaña alta, dice la palabra de Dios, y ahí en ese momento, en un momento muy espiritual de enseñanza de parte del Señor Jesucristo, los llevó aparte, a los 3, en esta montaña, y ahí el Señor se transfiguró, su persona cambió, su persona fue transformada, su apariencia fue diferente. Dice la palabra de Dios que en ese momento el rostro de nuestro Señor Jesucristo resplandeció como el cielo. Fíjense, como el sol. Fíjense que el resplandor es tan fuerte del sol que no lo podemos mirar directamente. Nos hace daño a nuestros ojos. El Señor Jesucristo se transformó de esa manera y dice la palabra que su ropa se vio como blanca como la luz. Hubo una transfiguración extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo. Seguramente que ahí en ese momento Pedro, Jacobo y Juan deben haber quedado asombrados, deslumbrados, impactados por lo que estaban viendo. La persona de nuestro Señor Jesucristo había sido glorificada como va a ser nuestro cuerpo cuando llegue el momento. Pero dice la palabra de Dios que después de esta transfiguración bajaron de la montaña alta, dice la palabra de Dios, y ahí se encontraron los 4 con una multitud. Y ahí empieza lo que quiero leerles ahora. Jesús, Pedro, Juan y Jacob bajan de la montaña alta y cuando están en la llanura, la palabra de Dios dice lo siguiente: cuando llegaron a la multitud, un hombre de toda esa multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Este es un hombre que le estaba diciendo a Jesús con su actitud, con su cuerpo: yo me rindo a ti. Eso es lo que le estaba diciendo con esa posición que tomó delante de Dios, reconociendo su señorío. Se arrodilló delante de él y le dice así: Señor, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús respondió al demonio, Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Por la poca fe que tienen, le respondió. Les aseguro que si tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes, para vos y para mí, para ustedes, nada será imposible. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! Les aseguro que si tuvieran fe, iglesia de la primera iglesia de la plaza, Jesucristo te dice que si tuvieras fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladará. Para vos, iglesia, no hay nada imposible. ¿Quién toma esta palabra? Qué desafío tan grande. Qué increíble. Qué increíble.
Hermanos, la palabra de Dios nos aclara y reafirma muy bien que para Dios no hay nada imposible. ¿Saben que Dios manifestó su capacidad sin límite para ver todo lo que Él ha creado y para que todo lo que Él creó y no lo vemos, que nos rodea, lo podamos disfrutar? Y Dios puede echar mano a cualquier situación y a cualquier cosa que necesite una resolución, y Él lo va a resolver. Déjenme que les dé algunos versículos. Génesis 18:14. Génesis 18:14 es un versículo que Dios le dirige a un matrimonio que ya estaba jubilado. Y no solo estaba jubilado, sino que tenían más o menos unos 25 años de haber estado jubilados. Y si yo les digo y le pregunto, ¿este matrimonio podrá tener familia a esta edad? Esa mujer de 90 años, 95, 100 años, ¿podrá tener un hijo? ¿Qué me responderían? Y no sean ahora hiperespirituales. ¿Qué me responderían? No podría tener familia. Jubilado de 90 años que tiene dificultad hasta para ir a la cola a cobrar lo que tiene que cobrar, va a tener un hijo. No todos los jubilados sufren eso, ¿eh? Yo estoy jubilado y voy vivito y coleando a cobrar. No, pero Dios se acerca a este matrimonio cuyos nombres son Abraham y Sara, se acerca a ellos y les dice: ¿acaso hay algo imposible para el Señor? El año que viene volveré a visitarte en esta fecha y para entonces Sara, la jubilada de 95 años, trayéndola al día de hoy, habrá tenido un hijo. Y lo que hemos leído en la Biblia sabemos que Dios le dio a Sara ese hijo. ¿Hay algo imposible para Dios? No. Vemos la declaración del profeta Jeremías en Jeremías 32:17. Era un hombre que conocía a Dios, tenía experiencia de caminar con Dios y hace esta exclamación: ¡ah, Señor mi Dios! Tú, con tu gran fuerza y tu brazo poderoso, has hecho los cielos y la tierra. Para ti, Dios, no hay nada imposible. Si avanzamos un poquitito más y escuchamos a Dios hablando, Dios habla en su palabra siempre, pero estas son palabras de Dios. En Jeremías 32:27 el profeta escribe: yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad, creyentes y no creyentes, de toda la humanidad, de todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. Y hace esta pregunta retórica que tiene respuesta: ¿hay algo imposible para mí? ¿Cuál es la respuesta? No. El hombre y la mujer que cree dice que no. Y si vamos a Zacarías, dice: así dice el Señor Todopoderoso, al remanente de este pueblo podrá parecerle imposible en aquellos días, pero también a mí me parecerá imposible. Estaba diciendo: está bien, para ustedes es imposible que yo haga un milagro, pero para mí va a ser imposible. Les dice el Señor: seguro que no. Y después tenemos la palabra de Dios que leímos en Lucas, que nos presentó el hermano Juan, la versión en Lucas de Marcos 10:27 que les quiero leer. Para los hombres es imposible. ¿Qué es imposible para el hombre? Salvarse. No hay manera que el hombre se pueda salvar. En ese momento Jesús estaba tocando ese punto,
Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolo fijamente como nos pedía Juan. Mírenme, mírenme, ¿se acuerdan? Este Juan que estaba acá parado, no el de la Biblia. Escúchenme, escúchenme. Yo no digo que me escuchen porque ella los preparó. ¿Me están escuchando, no? Buenísimo. Aclaró Jesús mirándolo fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Quiero despertar tu corazón en esta mañana. Quiero despertarlo. Y quiero decirte que para Dios no hay nada imposible. Para que Dios opere en tu vida no hay nada que pueda frenar el obrar de Dios. No hay manera. Te hago la siguiente pregunta. ¿Crees esto que te estoy diciendo? ¿Crees que para Dios no hay nada imposible? ¿Le das la razón a Dios? ¿Le das la razón a Él? Mirá que esto es flor de compromiso, ¿eh? Si yo estoy hablando con mi señora y estamos en alguna discusión y le digo, está bien, tenés razón. Ahí se terminó la historia, no sigo hablando más, no sigo discutiendo más. Tenés razón. Entonces te pregunto, ¿le das la razón a Dios? Amén. Te felicito, amén. Así debe ser, así debe ser. Y lo extraordinario de esto es que Dios aplicó su inmenso poder, su capacidad de haber creado lo visible y lo invisible. Y es maravilloso saber que Él aplica esa capacidad ilimitada que tiene sobre sus hijos y sus hijas para que los planes de Dios se lleven adelante y ayudarnos en todo momento que lo necesitemos. ¿Se está entusiasmando tu corazón? Cuando yo leo las historias de la Biblia donde yo veo los milagros de Dios, realmente me conmueve. Y saben que Dios no presenta esta historia, pero digo, mire qué pasado interesante lo que pasó en el Antiguo Testamento, que es bueno lo que Dios hizo. Pero la intención de Dios es que vos sepas que lo que Dios hizo en el pasado lo puede hacer hoy día y lo puede hacer en el futuro. No le escuches a Satanás ahora, porque te puede estar diciendo de que sí, podrá hacer milagros con otros, pero conmigo no. Porque no reúno las condiciones para que haya un milagro. Porque no reúno las condiciones para que Él me sane o me saque de una economía complicada. Esas son mentiras de Satanás. Lo que tenemos que hacer es decirle a Dios, tenés razón, vamos adelante, ¿qué es lo que tengo que encarar? ¿Cómo me tengo que mover? ¿Dónde tengo que buscar trabajo? ¿Dónde tengo que hacer lo que tengo que hacer y ir adelante y confiar en el milagro divino? Leímos la historia bíblica que nos narra un milagro maravilloso donde Jesús sana a un muchacho que estaba endemoniado. ¿Qué quiere decir que un muchacho estaba endemoniado? Por la duda, si alguien no lo sabe, quiere decir que un demonio habitaba interiormente en el cuerpo de este muchacho. Y ese dominio empieza a tomar poder de la persona, y esa persona empieza a hacer cosas que no lo haría si ese demonio no estuviese. Y en este caso empieza, como decía la palabra, dice que cae en el fuego. Había el fuego y el espíritu inmundo lo empujaba hacia el fuego y se quemaba, o lo empujaba hacia el agua para que se ahogue, porque todo enemigo de nuestra alma lo que quiere hacer es la muerte de la persona, complicarle la vida a esa persona. Y estaba ahí este muchacho sufriendo de lo que se llama un tormento de parte de este demonio. Y una de las manifestaciones que había era precisamente que ese cuerpo de esa criatura se manifestaba con epilepsia. Si hubiese ido al médico, el médico le hubiese dicho, este joven, si el papá lo hubiese llamado, lo hubiese llevado al médico,
le habría dicho: ese joven está sufriendo de epilepsia. Ese es el diagnóstico médico. Pero el diagnóstico que le dio Jesús fue un diagnóstico espiritual. Jesús se dio cuenta que lo que estaba afectando la vida de este joven era el demonio que lo estaba atormentando de una manera terrible. Yo me acuerdo, no sé, a usted le habrá pasado, quienes son papás o abuelos, cada vez que nuestro hijo, nuestro nieto tiene fiebre o tiene vómitos o cual, enseguida nos alarmamos, enseguida salimos a ver qué solución hay para esto. Imagínense este padre de este niño que dice la palabra que era el único hijo que tenía, la desesperación que tendría por esa criatura. Preocupadísimo, angustiadísimo, era epiléptico, pero saben que esta es una situación personal de una familia, de un papá con su hijo, pero saben que esta historia es la descripción de la miseria humana, del mal con el cual tenemos que convivir muchas veces, que sucede a nuestro alrededor. Nos representa a nosotros, representa a la humanidad. Hay momentos difíciles, complicados, que tenemos que transitar y no sabemos realmente cómo salir de eso. ¿Saben que cuando Jesús le dice a sus discípulos, si hubieran tenido fe como el tamaño de un grano de mostaza, que sabemos que es muy pequeña, le dirían a esta montaña que se mueva de aquí para allá y la montaña lo haría? Lo que Jesucristo le está diciendo a los discípulos en ese momento: si hubieran tenido fe, esta situación que requería de ustedes para que la solucionen, para que el muchacho sea libre, lo habrían resuelto. La montaña representa un problema enorme que podemos tener por delante. Una economía que es muy complicada de llevar adelante. Ese es tu problema. Y lo que Jesús le estaba diciendo: si tenés fe, esa economía se va a solucionar como nos pasó a mi esposa, a mí. Tal vez esa montaña es una enfermedad, tal vez esa montaña es un duelo que estás pasando, tal vez hay depresión, tal vez hay angustia, tal vez te está haciendo dificultosa la carrera que estás estudiando y te está costando mucho. Hay algo ahí adelante que es grande, gigantesco, y tenés que derribarlo y lo podés quitar de tu camino. Fíjense lo que dice Jesús. Acá está la montaña. Si oran con fe, le dicen: montaña, correte que me estás impidiendo el camino, correte hacia el otro lado y yo tengo el camino llano para caminar. Fíjense lo que le está diciendo Jesús a estos discípulos que lo estaban escuchando. ¿Saben que este muchacho era menor de edad? 12 años tenía, no menor de edad 18. 12 años, menos de 12 años tenía. Y hay muchas personas que piensan que una criatura, un niño de esta edad, no puede sufrir el embate de un espíritu que le entra a su cuerpo y lo empieza a dominar. Piensan que no. Y esa es una teología equivocada, porque sí pueden ser endemoniados por un espíritu de maldad. El pensar que los niños no pueden ser endemoniados porque Jesús dijo: de los niños es el reino de los cielos, es un error teológico. En realidad, lo que la palabra en Mateo 19:14 dice: Jesús, dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Entonces, Dios está tomando como ejemplo aquí características de los niños que son necesarias en un hombre y una mujer que pretende estar en la presencia de Dios y ser salvo, y lo tomó a ellos como niños, quienes son como ellos. Entonces, acá vale bien una pregunta. Bueno, ¿y cómo son los niños? Pregúntate. ¿Cómo son los niños? Si de ellos, como
como dice la palabra de Dios, que ellos son como ellos son, se requiere a un hombre y la mujer ser igual para entrar en el reino de los cielos. Bueno, como son. Bueno, los niños son personas que tienen inocencia y simplicidad. No son tipos complicados. Son personas simples y sencillas. Y lo que uno puede detectar en los niños es que son fieles, son receptivos y amigables. A una criatura uno se le muestra con amistad y con algún regalito y con una buena llegada y se los atrapa a los chicos. Es muy sencillo eso. Que permanecen limpios de dificultades y desilusiones. Los chicos tienen una capacidad de adaptación extraordinaria, limpios del cinismo y del pesimismo que impera en el mundo. Yo sé que esto uno lo puede rebatir en el sentido que, bueno, pero va a depender mucho de cómo se lo educó al niño. Sí, es cierto, pero tengamos en cuenta que Dios puso a papá y mamá para educar a sus hijos correctamente. Hay circunstancias que a esto, por el pecado, lo desvirtúa. Pero ellos son así, son simples, son sencillos, y es de la manera en que nos tenemos que acercar a nuestro Dios. Bajar toda defensa, bajar toda excusa, quitar toda pedido de disculpa y presentarnos tal cual somos delante de Dios y decirle: Señor, acá estoy, ayúdame y haz lo que tenés que hacer conmigo. Por eso es que los niños son el blanco preferido de Satanás. ¿Y cómo está logrando en esta época en que nos toca vivir, desvirtuando la vida de los niños? Díganme si no. ¿Cuántos recursos Satanás hoy día tiene para trastornar la vida de los niños? Porque si Satanás destruye física, emocional y espiritualmente a un niño, está destruyendo la vida de una persona durante toda su vida, sea cual fuere. ¿Me están escuchando? Por eso, papá, abuelo, si te toca educar a tus nietos, en algún momento lo podés hacer. Un hermano mayor, educa a tus hijos haciéndolo con la palabra de Dios desde temprana edad. Tenés que prepararlos, tenés que instruirlos, tenés que ayudarlos a que entiendan el inmenso amor de Dios que tiene para ellos, que ellos descubran el carácter de Dios, que ellos descubran el amor de Dios, que ellos descubran el poder de la palabra de Dios, que descubran que Dios utiliza las historias de la Biblia para que su carácter se vaya formado y su deseo y su anhelo sea descubrir a Dios, y al descubrirlo, las cosas que Dios hizo con otros en la historia de la Biblia, inclusive con otros niños, Dios puede hacer lo mismo con ellos. Y ellos lo tienen que conocer esto, y lo tienen que conocer de parte de los padres. La iglesia hace su esfuerzo a través de la escuela bíblica, pero es 1 hora, 45 minutos a la semana. Después los chicos están 7 días con otras cosas que los pueden alterar un montón. Por eso te hago este consejo. Despertá a tu hijo a la mañana, levántalo, tráelo a la iglesia y enseñale la palabra de Dios para que él vaya creciendo. Tal vez estás pensando: pero pastor, no me cuesta un montón levantarlos. No quieren saber nada. Los quiero levantar, se agarran de la sábana y no tengo manera de que la suelten. Algunos grandes hacen eso. Había una mamá que una vez le dice, llegó la hora de la escuela, de la reunión, un domingo a la mañana, y le dice a su hijo: hijo, levantate rápido que tenemos que ir a la iglesia. Le digo: no, dame 5 minutos más, mamá. Levantate rápido que se nos va a hacer tarde. No, dame 10 minutos más. Levantate que se está haciendo tarde.
le dice, mamá, no tengo ganas, déjame, pero escúchame, vos estás loco. ¿Por qué estoy loco? Porque sos el pastor de la iglesia, levantate. Hasta el pastor se le dormía. No fui yo nunca. Luz no. El domingo pasado despiertito me quedé. Hermano, no deje que tu hijo sea educado por Satanás a través del celular. Tenés que darle el celular, o sea, no lo vamos tampoco a hacer extraterrestre. Pero tenés que tener una supervisión cercana de lo que él está viendo. Tenés que hacerlo, es un trabajo. Por ahí hay momentos que es difícil, pero hay que hacerlo. Y hacerlo de una manera que vos sabés qué es lo que ellos están mirando. Lo mismo con sus amigos, cuidá de los amigos que ellos tienen, conocelos y asegúrate de que ellos están siendo bien instruidos. De otra manera, Satanás los va a educar, Satanás te los va a entrenar. Por más que vos aparte hagas otra tarea, si ellos pudieron tener un tiempo determinado sin esa supervisión y ver cualquier cosa, Satanás se va a encargar, como se encargó de este muchacho endemoniado. Y ni te cuento después cuando ese chico, esa chica alcance la edad de adolescente, que piensan de que descubren un mundo nuevo. ¿Y cuánto se pueden complicar? Les doy una pista bíblica. Un niño judío recibe enseñanza bíblica formal de parte de sus padres a partir de los 5 años. Ese es el momento donde ellos pueden estar incorporando las verdades espirituales de Dios para que se les fijen en su corazón antes que se les fijen cosas que los van a dañar. Es un consejo de la palabra de Dios. Antiguo Testamento, los judíos, y siguen haciendo eso hoy día. Muchas veces hay papás, dependiendo de su creencia, de cómo quieren educar a sus hijos, llega un momento en la edad de ellos que se fijan muy bien en los amigos que tienen. Ellos quieren que sus hijos sigan el judaísmo, que es para lo cual entienden que el Señor los puso ahí para que sean educados. Pero hermanos, acá quiero hacer un giro. Quiero ahora remitirme a la peor tragedia de todo lo que hemos relatado, en lo que hemos leído, y se encuentra en el versículo 16. El padre del muchacho le dice a Jesús, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. ¡Qué tragedia! Fíjense Jesús que los venía entrenando, y estaban viendo los milagros que Jesús iba haciendo, los presenciaban, sabían que hay poder en el nombre de Jesús, estos discípulos. Y dice la palabra de Dios, testimonio del papá del chico, se lo traje a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Yo me pregunto, leyendo esta historia, háganse preguntas cuando leen la palabra, ¿lo habrán intentado? ¿Habrán realmente intentado pararse enfrente del chico como lo hizo Jesús y echar fuera ese demonio? ¿Cuál fue la razón y la respuesta de Jesús a esa afirmación? Se los traje a sus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús responde a esta pregunta, ¿cuál fue la razón? Por la poca fe que tienen. Esa fue la explicación, no había otra. El Padre se acercó con humildad delante de Jesucristo, como le dije, se arrodilló. Es interesante notar que el Padre está utilizando palabras del reino.
porque se arrodilló, a Jesús lo llamó Señor y apeló a la misericordia y compasión de Dios. ¿Se fijaron eso? Usó términos del reino de Dios. Y por supuesto que Jesús lo atendió. La expresión poca fe señala una fe pequeña o escasa que era menos que el grano de mostaza. Yo quiero activar tu corazón hoy. Quiero que te des cuenta lo que Jesús piensa de tu fe y cómo te está equipando en este día. Señala una fe pequeña o escasa que era menos que un grano de mostaza. Los discípulos no tenían en ese momento suficiente fe como para germinar un milagro. ¿Saben que cuando yo viví en una época de que hubo mucha mover espiritual del Espíritu Santo? Después por algún motivo eso cambió en la Argentina, pero yo soñaba con poder orar por personas y que las personas sean transformadas. Y oré por muchas personas que hoy conocen al Señor Jesús. Me acuerdo que una vez oré por un muchacho que estaba parado de este lado del salón, acá, un joven que yo conocía poco, y oré y le dije, en el nombre de Jesús, ato todo espíritu de adicción, lo ato y lo echo fuera de tu vida. Lo veo ahí parado, fuera de tu vida en el nombre de Jesús. Me fui, se fue, no supimos más el uno. Yo lo veía así porque estaba en otro ministerio, no en el nuestro en ese momento. Años atrás, varios años, sin que yo le pregunte nada, nos vimos, nos saludamos. Él me dice, yo no era pastor en ese momento, estaba en función pastoral, pero no era pastor ordenado. Él me dice, Carlos me dice, el día que hiciste esa oración donde ataste espíritu de adicción, desde ese momento dejé de fumar. Era un fumador empedernido. Se fue. Ese deseo de querer, se fue de querer fumar. Es más, ahora olía cigarrillo y se echaba para atrás, no le gustaba. Y me apasiona eso, me apasiona ver el mover del Espíritu Santo, pero les aclaro una cosa. No hay mayor poder de parte de Dios a través de la palabra que dice que en el Evangelio de Dios hay poder para salvación y vida eterna. Ese es el mayor poder de Dios al cual nos tenemos que remitir. Ese es el poder que trae salvación. Yo sé que muchas personas ven y buscan la espiritualidad, donde la gente se cae, donde el pelo se le levanta, no sé qué cosa pasa, que yo lo acepto y está bien. Pero el poder mayor es el poder que tiene la palabra de Dios, que es la palabra del Evangelio para salvación del pecador. Denle un aplauso a esa palabra. Sí, porque es así. Gracias Dios. Sí, Señor. Ese es el mayor milagro y el mayor poder. Ustedes fíjense, me estoy yendo un poquito, pero ustedes fíjense, ¿se acuerdan de la historia de Lázaro y el hombre rico? Que Lázaro sufría a los pies de la puerta del hombre rico, el hombre rico fiesta, feijoada, ¿cómo es esto? No sé, comía lo mejor, pero murió. El hombre murió, Lázaro con llagas, dice la palabra que físicamente estaba muy deteriorado, murió y bueno, Lázaro muere, va con Abraham al cielo y el hombre rico al infierno. Cuando el hombre rico le dice a Dios que a Abraham, del seno de Abraham, en el cielo de Dios, que mande a Lázaro a sus hermanos y le diga del tormento que había en el infierno, le dijo que ellos tenían a los profetas que les enseñaron lo que tenían que hacer.
y vieron milagros. Imagínense si Lázaro se aparece resucitado, ¿cómo no van a creer? Sin embargo, Jesús resucitó un montón de personas y no creyeron. Sanó a un montón de personas y no creyeron. Lo que salva es verdaderamente la palabra y el poder de Dios para salvación y vida eterna. Los milagros son milagros. Muchos creen a través de los milagros, por supuesto, porque es una evidencia del poder de Dios. Pero no nos vayamos detrás de eso, vayámonos detrás de la palabra de Dios y el evangelio de Él, que es para salvación. Los discípulos no tenían en ese momento una fe suficiente como para germinar un milagro. Ahí cerrá tus ojitos, poné tus manitos ahí delante tuyo para recibir y orá conmigo. Señor, no quiero tener una fe pequeña. Señor, no quiero tener una fe escasa, sino tener una fe con capacidad de germinar un milagro en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Prepárense, hermanos. La primera oportunidad que tengan cuando sale de este lugar, oren por quien sea que se les presenta la oportunidad de orar por ellos. Ya sea de tu familia, ya sea en la calle, no sé. Hacelo. Hacelo. Porque es la única manera de sacar a esta sociedad tan entristecida y tan complicada de la situación en que está. De haber tenido los discípulos la compasión y la fe suficiente, en ese momento habrían resuelto el problema de este joven, pero no lo pudieron hacer. Según Jesús, una fe tan pequeña como un grano de mostaza es todo lo que hace falta para mover esa montaña que está entorpeciendo tu futuro. Al decir esa montaña, como les decía, lo que Dios estaba refiriéndose es la sanidad del muchacho, no la resolvieron. Fue una montaña que no pudieron correr. Pero atiéndame esto, pónganse así, atiendan esto, atiendan bien esto. Según Jesús, nos rendimos a Él, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo me rindo, nos rendimos a Él. Y no hagan así. Según Jesús, sus seguidores, ¿quiénes son sus seguidores? Nosotros, vos y yo, sus seguidores, vos y yo, tenemos por fe la misma capacidad de hacer milagros que Él, Jesús, y su Padre Celestial, porque en el versículo 20 Jesús dijo, para ustedes nada sería imposible. ¡Wow! ¿Sabés qué lindo tener tu célula ahí? Y estar orando por cada uno de esos chicos, de esas chicas, esos hombres, imponiéndole manos, transformando sus vidas, cambiando la miseria que muchas veces ellos viven. Según Jesús, vos después creés lo que quieras. Vos dijiste, yo me rindo y escuchás lo que Dios te dice. Sus seguidores, vos y yo tenemos por fe la misma capacidad de hacer milagros que tuvo Jesús o que tiene Jesús todavía y su Padre Celestial, porque para ustedes, dijo Jesús, nada sería imposible. Y saben que acá tenemos que hacerlo. Desconocemos el resultado, pero lo hacemos con la fe de que Dios va a estar respondiendo esa oración. Jesús reaccionó con enojo e indignación. ¿Se acuerdan lo que le dijo a los discípulos? En ese momento, ¿generación de qué le dijo? ¿De qué? De víbora. A los discípulos le dijo víbora.
incrédulos. Yo le dije, presten atención, la víbora no es lo mismo que un incrédulo. En otro versículo sí está, pero... ¿Saben por qué se indignó el Señor Jesús? Porque los discípulos habían en un momento determinado visto la transfiguración de Jesús, algo extraordinario. Lo habían visto a Jesús hacer milagros. Ellos habían hecho milagros. Si ustedes leen 2 capítulos antes del muchacho endemoniado, 2 capítulos antes Jesús lo había enviado de 2 en 2 a predicar el evangelio, a hacer milagros, sanar enfermos y echar demonios. Lo habían hecho y habían tenido éxito. Cuando lo vienen a ver a Jesús le dice, pasó esto y lo otro. Pero fíjense acá en este momento, ahora en el valle donde se encuentran, había una multitud desorientada. La multitud veía a ese muchacho enfermo y seguía así, no se había resuelto nada. El padre estaba desahuciado, el hijo estaba destruido con la enfermedad que tenía y lo que estaba sufriendo, y un grupo de discípulos estaba deprimido porque no habían podido responder a la necesidad de esta persona. Y se muestran impotentes frente a la realidad del mal. Lo que más expresa Jesucristo acá es la actitud de los discípulos, que todavía parecen no entender que ellos eran los que tenían que seguir la tarea de nuestro Señor Jesucristo para la salvación de personas, para el reino de Dios, sanar a los enfermos y echar fuera demonios. ¿Hay discípulos de Jesucristo acá? A vos te está hablando. Y lo que Jesucristo quiere es que vayamos y avancemos en su nombre. Él nos dio autoridad y poder para poder estar obrando en el nombre de Jesús para salvación y vida eterna, sanar a los enfermos y que de esa manera pudiera la tarea de nuestro Señor Jesucristo continuar a través de la historia. Los discípulos que estaban ahí habían tenido viajes misioneros, como les decía anteriormente. Ellos tenían experiencia. Pero yo acá me hice una pregunta, y hacete vos esa pregunta. Cuando ellos vieron esa escena tan terrible de ese papá que estaba desahuciado, ese hijo que estaba destruido, cuando vieron semejante escenario, ¿se habrán acobardado? ¿Habrán dicho, yo con esto no puedo lidiar? Guarda, es una pregunta que yo me hice que les comparto a ustedes. ¿Por qué no pudieron? ¿Será que a medida que ellos vieron el desastre en que este padre y este hijo estaban viviendo, se asustaron y de a poco esa fe se fue drenando, se fue achicando? ¿Qué me voy a meter yo en esto? Estoy enfrente del médico que me está atendiendo y me está solucionando un tema de enfermedad. ¿Y qué me voy a meter con este tipo que la sabe toda, la gente lo admira porque es un médico? ¿Qué le voy a decir? Yo ¿no será que ahí yo medio me achico como se pudieron haber achicado los discípulos delante de este muchacho endemoniado? ¿O el dueño de una empresa? ¿O el presidente de la nación? Qué bueno sería poder hablarle a él, aunque sé que algunos se han acercado a él. ¿Será que hay algo que te inhibe de ir y orar por alguien? Puede ser que ellos estuvieron delante de esa escena y dijeron, yo con esto no me meto. Y puede ser. La palabra dice que ellos no pudieron, no dice exactamente por qué. Uno infiere que pueden haber orado como oraron antes y lo hicieron desmotivados, porque si tenían esa fe como un grano de mostaza como que tenían antes, lo hubiesen logrado. Y yo me hice esa pregunta. ¿Nos achicamos frente a situaciones que nos complican? ¿O frente a personas que, qué le puedo decir? A mí me ha pasado, muchas veces me ha pasado.
El diagnóstico de la impotencia de los discípulos no podía ser más severo. Jesús no le dijo generación de víboras, le dijo, generación incrédula y perversa. Fíjense, a los discípulos le está diciendo generación incrédula y perversa. Que Dios, por favor, nos diga eso de nuestra iglesia, de nuestros hermanos. ¿Qué quiere decir ahí? Incrédulo, que tienen una fe, está directamente apuntando a la fe pequeña e insuficiente. Algo les pasó, se achicaron, porque antes habían tenido autoridad para hacerlo. Se distrajeron, no creyeron, no sé. Y perversa es ese segundo síntoma que apunta a una falta de compromiso, fíjense, a una falta de compromiso con Cristo Jesús y con su reino. Eso les estuvo diciendo. Eran discípulos que lo habían visto a Jesús obrar, pero por algún motivo, no sé si se distrajeron, se asustaron, Jesús les está diciendo perversa en el sentido de que en el original de la palabra que no tenían compromiso con Él, el compromiso que debían tener y con su reino. Es como que era una generación carente de autenticidad. Decían que eran discípulos, pero les faltaba identidad, les faltaba autenticidad para con el Señor Jesucristo. Y lamentablemente es muchas veces el diagnóstico que le cabe a muchos creyentes hoy día. Es desafiante esta palabra, lo sé, para mí también. Vamos a orar ahora, cerrá tus ojos, poné tus manitos adelante. Señor y Dios, repetí bien fuerte, Señor y Dios, no quiero ser parte de una generación incrédula y perversa. Quiero tener una fe con el tamaño de un grano de mostaza. Jesús me dijo que este es el tamaño de fe suficiente para que germine un milagro, para que hayan sanidades, para que haya liberación. Recibo esta porción de fe en mi corazón para revertir el mal en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, esta historia del milagro de sanidad que hizo Jesús es lo que ocurre siempre y en todo momento cuando nosotros en el nombre de Jesús estamos orando, ya sea por nosotros mismos o por alguien más. Es lo que pasa. Esto debe ser la vida natural de la iglesia. Personas que sufren y que están necesitando, están esperando de nuestra participación. Dice la palabra de Dios en el versículo 18, el demonio salió del muchacho. ¿Y cómo sabemos que pasó eso? ¿Qué evidencia tenemos que pasó algo así? Fíjense, yo le puedo dar 3 razones por las cuales esto fue así. Por si alguno piensa que esto es ficción y no es realidad, que es el título que le puse al mensaje. ¿Por qué sabemos que esto realmente pasó así? Primero, porque los síntomas que lo afligían al muchacho desaparecieron del todo. Dice la palabra, el muchacho quedó sano desde aquel momento. Ya no tuvo más ataques, ya no tuvo más sufrimiento. Fue una persona, un joven que pudo vivir al lado de su papá tranquilamente, disfrutando de la vida y disfrutando de ese milagro que Dios había hecho de liberación en su vida. Cambió totalmente. Como me decía este muchacho, pastor, el día que oró, desde ese día nunca más toqué un cigarrillo. Y era esclavo del cigarrillo. Por dar un ejemplo de los que Dios me ha permitido vivir. Primero eso, el cambio en el momento. Segundo, hubo testigos oculares. La multitud que estaba desorientada
en el valle, cuando todo esto estaba pasando, esa multitud, todos aquellos, dice la palabra de Dios, quedaron asombrados de la grandeza de Dios. Al ver ese muchacho sano, de todo lo que habían visto sufrir, vecinos que lo veían y no sabían, capaz que trataban de ayudar y no podían. Pero esa gente quedó asombrada y trasladaron eso a la grandeza de Dios, entendieron que Dios había hecho la obra. Yo me pregunto, cuando vos estás leyendo la Biblia y lees esos tantos milagros que Dios hizo, ¿esto te inspira a reconocer la grandeza de Dios? ¿O lees una historia de algo que pasó y nada más? Te debe asombrar y reconocer la grandeza de Dios. A ellos le pasó eso. Y el tercer motivo de por qué esto es así, pasó así, porque Dios no miente. Dios no miente. Lo que Dios escribe en la palabra es así, y te traigo un versículo para testificar de esto. Tito 1:2 dice, nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. 3 motivos que te demuestran que esto no fue ficción, sino que fue la pura realidad, así como yo te estoy viendo a vos y vos me estás viendo a mí. Así fue de real. Y Dios, al dejarnos saber tantos estos milagros maravillosos, es la intención de que creamos que no hay nada imposible para Él. Todo le es posible. Y si esa restauración, hablaba el otro día con mi esposa, en un momento ella estaba sufriendo de asma y mal, y oramos y creímos, éramos nuevos en el Evangelio, y año tras año orando, hasta que esa sanidad llegó. Y llegó, iba a llegar, iba a seguir llegando. Porque vieron que cuando la cosa no cambia, uno tiende a pensar. Seguí orando para que Dios te transforme, te cambie. Saben que yo estaba pensando, Señor, ¿por qué esta palabra es un tema que antes hemos tratado, pero el Señor me mostró en el corazón de varios que hay necesidad de cambio, hay necesidad de transformación. Tenemos hermanos que están pasando por situaciones de enfermedad, otros cuestiones de trabajo, recibimos pedidos de oración de familias, matrimonios que están teniendo discordia, están teniendo peleas, están hablando de separación. Hermanos, despierten, despertemos. Hay mucha necesidad de que te comprometas como una generación que realmente le crea a Jesucristo, cree que esa fe es de un grano de mostaza. Vamos y oramos y transformamos vidas en el nombre de Jesús. Yo hace mucho usaba un dicho que con frecuencia usaba y era: no dejes que alguien muera si está en tus manos impedirlo. No dejes. El otro día, yo voy a tener que hacer algo con eso. El otro día tuve que ir al banco por un trámite. Y me atendió una mujer relativamente joven, no sé, 40 años tendría, está abandonando la juventud. Y la vi tan turbada. No sé, ¿vieron cuando uno percibe eso en el cabello, tal vez en la cara? No para nada me trató mal, me trató muy bien o apurada. Y salgo yo apurado porque tenía todas mis cosas y la vi que había salido un ratito afuera para fumar. Yo digo, qué oportunidad me perdí de hablarle. Pero voy a volver al banco. Ella está necesitando de Dios. Y fíjate en las personas, cómo reaccionan, cómo están, cómo se visten, ahí te vas a dar cuenta.
El caso de este muchacho era muy evidente, pero obedezcamos a Jesús. Hagamos lo que realmente Él nos está pidiendo. Oremos con fe. Ya tenemos toda la fe que necesitamos para poder ser útiles en las manos de Dios. Si estás pasando por un momento particular difícil donde necesitas renovar tus fuerzas, busca esa fuerza en Cristo Jesús. Vamos, búscala en Él. ¿A dónde vas a ir? ¿Al gimnasio? La primera cosa que debes recordar es que podés conseguir esa fuerza en Dios porque para Él no hay nada imposible. Y yo sé que Satanás muchas veces quiere hacernos olvidar esto, por circunstancias, por momentos, por lo que escuchamos, por lo que nos cuentan. Sé que es así, pero hermanos, cerrá tus ojos, cerrá tus ojos. Y repetile a Dios y decile: Dios, creo que para vos no hay nada imposible, hasta que tu alma se sature de esa verdad. Decíselo. Audible, bajito, decíselo. Señor, creo que para ti no hay nada imposible. Creo que no hay nada imposible, que para vos es todo posible, todo posible. Sí, Señor Jesús. Dios es el único capacitado para darnos una mano. Seguí orando, seguí orando. Decile a Dios lo que brota de tu corazón. Pedile perdón si pensaste que Él no podía atender tu necesidad. Decile: Señor, perdóname porque me olvidé de la grandeza de tu poder y de que para vos no hay nada imposible. Renuevo esto en mi vida. Perdóname, Señor, porque pensé que mi fe era débil. Y ahora Jesús viene y me dice, y me sienta acá y me dice que si tenés fe como un granito pequeñito de mostaza, es suficiente para que puedas interferir en lo que Satanás está haciendo y deshacer su obra y sus planes. En el nombre de Jesús. Hermanos, para terminar, atendeme lo que te voy a decir. Tené tus ojitos cerrados. Si hay alguien que está pasando por momentos de decepción, de desánimo, de depresión, sentimiento de abandono, está desesperado, pensás de que Dios, Jesús, el Espíritu Santo, se olvidó de ti, si necesitas restauración en algo, si necesitas que esa montaña se corra a un lado para que te dé camino para avanzar, ponete de pie. Ponete de pie. Ponete de pie que quiero orar por vos. Si tú crees que no hay nada imposible para Dios, tenés la puerta abierta para el obrar milagroso de Dios. Decile a Jesús: me rindo a ti y honro tu palabra. Y gracias, Dios, porque una vez más me recordaste y me enseñaste que para ti no hay nada imposible.
Yo quiero pedirle a aquellos que están pasando por situaciones de enfermedad y necesitan oración, entienden en el poder de la oración hay sanidad de parte de Dios. Pasen al frente los que están transitando un momento de enfermedad, solamente. Los que necesitan oración por otro motivo.